Bienvenidos todos, hermanos, en Honduras, Colombia, Toronto y por todos lados. Les damos la bienvenida. Me llamo Marlon Medina y Dios me ha dado el privilegio de ser el pastor fundador de Crave Church. Si esta es tu primera vez, te queremos decir que esta es familia, esta es casa. Bienvenido a tu espacio de gracia. Gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer poderlos tener a todos a ustedes. Y para mí es un placer hoy porque puedo estar aquí con mi familia en Vancouver. Tengo más de 5 semanas de no estar aquí. Entonces vengo con toda la energía del mundo, gloria a Dios. Estuve en cuarentena por 2 semanas. Casi dormí el doble de lo que duermo normalmente, que son como 7 horas. Entonces dormí 7 horas todas las noches y gracias a Dios vengo descansado, los ojitos bien despejados, la energía bien puesta. Y espero también que tú vengas con energía también. Amén. Estamos hoy en la semana 2 de nuestra serie Amor por la Casa. Esa es nuestra serie ahorita, Amor por la Casa. Y Amor por la Casa significa que nosotros como iglesia queremos invertir en la visión de nuestra iglesia, de nuestra casa. Queremos invertir en la visión, no solamente con nuestra adoración y por nuestra asistencia, también queremos invertir en nuestro hogar, nuestra iglesia, con nuestra generosidad. Entonces, cada año nuestra iglesia da una ofrenda de sacrificio. Es una ofrenda que damos de sacrificio una vez al año, donde nosotros queremos dar algo generoso para poder elevar y expandir la visión que Dios nos ha dado. Nosotros siempre invertimos en lo que amamos. Si tú amas la comida, vas a invertir en skip the dishes. Siempre, ¿verdad? Y en Honduras creo que se dice Hugo. Yeah, Hugo. Entonces, si tú amas a tu esposa o amas a tu esposo o amas a tus hijos, tú vas a invertir en ellos. Y una de las cosas más difíciles que le toca a un pastor hacer es enseñarle a la gente a cómo invertir financieramente en la obra del Señor, porque desafortunadamente han habido muchas iglesias y muchos pastores y malos líderes que no han sido buenos administradores de las finanzas que deben de ser administradas para la casa de Dios. No para que ellos engorden más, ni para que ellos se hagan más ricos, ni para que ellos eleven su estado de vida. Entonces, como ha habido ese problema en los 90s, creo que se subió bastante eso. Al final de los 80, la verdad que en toda la historia de la humanidad, yo no sé por qué a veces los líderes dentro de las iglesias codician demasiado el dinero y eso hace bien difícil que los pastores o las iglesias o los líderes que de verdad quieren prosperar la obra del Señor hablen acerca de las finanzas. Entonces, les voy a ser honesto. A veces hay un poco de temor aún en mí de enseñar acerca de lo que Dios nos dice de las finanzas, acerca de los principios bíblicos que nosotros podemos aprender cómo manejar las finanzas sabiamente. A veces da un poco de temor, porque a veces decimos, ¿y qué va a pensar la gente? La gente va a pensar que nosotros solo queremos tu dinero, y eso no es cierto. Entonces, si te perdiste la semana número 1 de esta serie titulada Amor por la Casa, quiero decirte que va a estar disponible. Is week 1 available for Spanish? Heart for the House last week, yes or no? On YouTube? No. Entonces, vamos a subir la semana número 1 en YouTube, y si te perdiste la semana número 1, yo quiero que vayas a escucharla para que tengas un contexto bíblico de por qué nosotros deberíamos de ser generosos, por qué Dios nos pide que seamos generosos. Y sin ese contexto es muy difícil a veces escuchar la conversación de que vamos a tener hoy. Pero yo quiero que ustedes entiendan de que no todos los barberos cortan el pelo mal. Entonces, si te vas a dar un corte de pelo y te lo cortan mal, no dejas de cortarte el pelo, buscas a otro barbero. No todas las iglesias ministran las finanzas de la obra o de la visión mal, no todos. Lo que pasa es que han habido ciertos líderes que las ministran mal y nos pintan a todos con ese mismo brush. No sé cómo se dice brush. ¿Ah? Con ese mismo pincel, broche, whatever. Y ahí es donde se hace un poco difícil estas conversaciones. Pero yo quiero que ustedes hoy, si tienen esos pensamientos, le pido en el nombre de Jesús que si pueden solamente escuchar, bajar la guardia un poco y escuchen, para que de verdad podamos entender que la generosidad es un principio muy importante. La palabra de Dios dice que porque amó Dios tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Entonces, Dios es un Dios generoso, es un Dios que da. Y Él nos dio primero, antes de que nosotros le dijéramos que sí a Él.
Entonces nosotros a veces no captamos esas cosas, pero debemos de aprender a ser igual que nuestro Padre Celestial. De dar y ser generosos. Con nuestro tiempo, por supuesto, con nuestra adoración, dar nuestra adoración, con nuestro servicio, nuestros talentos, darlos, pero también con nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces, amor por la casa es una ofrenda que nosotros damos sacrificialmente al final de cada año. Regularmente la hacemos en noviembre, pero por los planes que el Señor ha puesto en nuestros corazones, lo vamos a hacer en septiembre. Y vamos a dar la ofrenda de septiembre 26 a septiembre 30. Ahí va a ser la ventana donde nosotros podemos dar sacrificialmente. Y yo sé que les prometí que la semana número 2 les iba a dar los planes de expansión que el Señor me había dado, pero me van a perdonar. Se los voy a tener que dar la próxima semana y va a ser mejor así. Y quiero que me perdonen. Did I say like a million times? Now you know I feel bad. Quiero que me perdonen, pero no les voy a compartir los planes hoy. Es preferible compartirlos la próxima semana, pero siempre vamos a enseñar hoy acerca de esta ofrenda que queremos dar. Entonces, tengo algo muy interesante que quiero ver acerca del mismo pasaje que leímos la semana pasada, ¿ok? Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ministre hoy y que nos ayude, ¿ok? Entonces, todos en Honduras, todos en Colombia, en Toronto y por todos lados donde nos están viendo, cierren sus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Yo pido, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Bendecimos tu santo nombre, bendecimos este momento que tenemos todos juntos. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables y nos des dirección, Señor. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Ok, vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17, y es el mismo pasaje que leímos la semana pasada. Dice así, versículo 8. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero, todo el mundo diga pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y a tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella ¿qué? Ajá. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¡Wow! El Señor siempre cumple sus promesas. ¡Wow! El Señor siempre cumple sus promesas. Eso es algo muy poderoso. Ok, la semana pasada, para los que no tienen el contexto de esta historia, ok, no había caído lluvia. Entonces los cultivos no habían crecido. Cuando los cultivos no crecen, no hay comida que comer. Entonces había una escasez y esa escasez se estaba volviendo bien peligrosa porque cuando hay escasez, se han escuchado y se lee a veces también en la escritura que hay gente que hasta se comía a sus propios hijos porque tenían tanta hambre. Imagínense comerse a su hijito, ¿verdad? Si estaba flaquito no tenían mucho que comer. Y esta mujer estaba en una condición, como les dije
la vez pasada, estaba en una condición donde estaba ya a toque fondo, había tocado fondo tan profundamente que ya había decidido morir. Y había decidido que ella iba a ver a su hijo morir también. Y a veces nosotros estamos en momentos tan difíciles donde hemos tocado fondo, rock bottom, y es difícil. Y tomamos decisiones donde decimos, bueno, que la consecuencia me alcance. O bueno, que el problema me alcance. O bueno, que los resultados de mis decisiones o el resultado de esta circunstancia me alcance. Y estamos en momentos difíciles donde ya nos desprendemos de cualquier esperanza o cualquier chance de ayuda. Hemos llegado a veces a momentos donde ya nos hemos desconectado completamente de la idea de que puedo salir de aquí. Y esto fue lo que estaba pasando con esta viuda. No tenía un esposo que podía ayudarla. Ya no había nada que podía hacer. No había trabajos, no había donde comprar comida, no había donde ella podía trabajar un poquito para conseguir más comida. Estaba en sus últimas. Imagínate vos. Estaba en sus últimas. Y a veces nosotros nos encontramos ahí también. Estamos en nuestras últimas, donde ya no hay más chance de nada. Y lo interesante es que Dios le habla a la viuda y le dice, te voy a mandar a alguien, dale de comer. Y Dios le habla al profeta y le dice, ve, he instruido a una viuda que te dé de comer. Y el profeta va. Y el profeta le dice, dame tu último de poquito que tú tienes. Entonces eso es tan interesante. La semana pasada hablamos de que tenía una fe grande esta viuda para dar su poco. Era una fe muy grande porque tenía a su hijo y ver a tu hijo morirse es algo tan doloroso y es algo que tú nunca quisieras experimentar. Pero aún así, en su problema tan profundo, ella tuvo la suficiente fe de dar su poco por la voz de Dios. Entonces eso fue la semana pasada. Hoy me quiero enfocar en el otro ángulo. El ángulo que me quiero enfocar, y yo creo que lo mencioné brevemente la semana pasada, es la fe que tenía Elías para pedirle. Yo no sé si ustedes se pueden poner en los zapatos de Elías. Como un hombre, durante un momento de escasez, va a llegar a una mujer vulnerable, solo tiene un poquito de harina y aceite de oliva y le está diciendo a Elías, esto es lo último que tengo y hoy yo decidí que mi hijo y yo vamos a morir. Nos vamos a morir, te lo juro por tu Dios, nos vamos a morir. ¿Ves a mi hijo aquí tiernito? Nos vamos a morir. Hemos decidido eso. Ok. Pónganse a pensar. Siendo ustedes Elías, tuvieran ustedes la audacia, siendo un hombre, ver a una mujer vulnerable en sus últimos días de vida, ¿tuvieras tú la audacia de pedirle su último bocado? Honduras, ¿no se sintieran ustedes malos? ¿Tuvieran ustedes la audacia de ver a una mujer vulnerable que ya va a morir y decirle, dame tu último de poquito, por favor, dámelo. No, pero quiero comer yo primero conmigo y después si no sobra. No. Dame primero a mí y después pueden comer ustedes. Ahora en 2021 eso se consideraría abuso espiritual. En inglés, spiritual abuse. ¿Cómo es posible que ese profeta, siendo llamado un hombre de Dios, le quite lo último a esa pobre mujer? Entonces nosotros nos preguntamos, aquí se necesita fe por dos lados. Fe para poder dar y fe para decir dámelo. Y ese es el predicamento que tal vez nos encontramos tú y yo. Porque tal vez tú digas, ¿y por qué me está pidiendo hoy aquí si es mi primera vez viniendo a la iglesia? El primer mensaje que me predican es, quiero tu dinero. It's an awkward situation.
So I'm sorry, guests, if you're here for the first time. So sorry, I love you. So ese es un problema, ¿verdad? Porque ustedes están en un lugar donde están diciendo, ¿y este por qué me pide? Y tú tienes que estar en una situación donde tú dices, ¿tengo fe para dar o no? Tal vez en Honduras o han llegado visitas, están escuchando esto y dicen, ya ves, por eso no vengo a la iglesia. Porque solo a pedirme el dinero vienen. No te lo vamos a pedir, ¿ok? En el nombre de Jesús, te lo digo ahorita, no te lo vamos a pedir. Entonces, no te preocupes, cálmate, solo escucha. Entonces, aquí hay dos cosas. Estamos en la misma historia de Primera de Reyes hoy. Porque estamos en una pandemia. Tal vez has tocado fondo en tu vida privada también, donde estás mal. Hay una escasez en tu corazón, hay una escasez en tu refrigeradora. Hay una escasez en tu familia, hay una escasez. No hay fuerzas. Y vienes a la iglesia. Y eso es como la vida. Estás mal. Y escuchas que la palabra de Dios hoy te dice, ¿me das tu poco? Entonces ese es tu lado. Pero el mío es un poco más complicado. Porque todo el clavo me lo echan a mí, ¿verdad? Como soy el pastor, ni modo, right? Y yo me puse en los zapatos de Elías y dije yo, I don't think I'd do that. No creo que yo pudiera pedirle a una viuda que me está diciendo que se va a morir y que le estoy viendo al hijo ahí en los brazos y los dos están todos desnutridos. No creo que tuviera la audacia ni la fe, porque la verdad es que nosotros necesitamos fe para hacer cosas que aparentan locas o exageradas, o como en términos de 2021, abuso espiritual. Oh yeah, I'm coming for you. Pero yo creo también de que Elías entendió dos cosas. Yo creo que él entendió dos cosas. La primera cosa que yo creo que Elías entendió para poderle pedir a esta viuda mujer vulnerable, porque cualquiera dijera, ese líder cristiano le gusta comerse a los hijos de Dios vulnerables. Ese líder, Elías, le gusta prey. How do you say prey? ¿Cómo se dice predator? Prey. Le gusta atrapar, le gusta cazar a los que son vulnerables y débiles. Cualquiera, en 2021, si ponemos esa historia aquí en el presente, cualquiera pudiera pensar que Elías es un bad leader. Abusive spiritually. Pero yo creo que tenemos que entender dos cosas. Y esto es lo que yo pienso que entendía Elías. Elías entendía algo muy poderoso. Elías sabía de que Dios no solamente le habló a él. Elías sabía que Dios le habló a ella también. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y como les he dado el ejemplo, ¿verdad? A veces los siervos llegan a la iglesia y le dicen a una hermana bonita, sierva, yo tuve un sueño que tú eres mi esposa. Y usan esa tarjeta de que el Señor me lo dijo, Dios me lo dijo a mí. Y mucha gente a veces cae en trampas tan infantiles, cosas de inmadurez, de lo peor. El Señor me hizo sentir que tú eres mi esposa. Está bueno, cabezón, pero que me lo haga sentir a mí también. Entonces eso es lo primero que debemos de entender, de que Dios no solamente le habló a Elías, Dios le había hablado a la viuda también. Lo segundo que yo creo que Elías también entendía era esto, que cada vez que Dios da una instrucción que hagas algo loco o algo que tus familiares pensarían que estás loco o loca, yo creo que Elías sabía que cada vez que nosotros obedecemos a una instrucción de parte de Dios que no hace sentido en nuestra circunstancia, él sabía esto por seguro, que al otro lado de nuestra obediencia hay bendición. Hay bendición. Dos cosas. Creo que ayudaron a Elías a operar en fe. Porque es una situación rara. Es una situación incómoda. Es una situación inconfortable donde necesitas tener fe. Si no tienes fe, no lo haces. Sin la fe no te atreves.
Sin la fe es imposible que Elías, en su sentido común, en sus 5 sentidos, le va a pedir a la viuda: dame lo último, lo poquito que tú tienes, porque me lo voy a comer yo primero. Pero él sabía, Dios no solamente me lo dijo a mí, Dios le habló a ella. Y cuando nosotros, y es lo segundo que sabía, cuando nosotros obedecemos un paso loco que viene de parte de Dios, al otro lado de nuestra obediencia, siempre, siempre, siempre hay bendición. Esto es lo que yo siento que le dio la fe lo suficiente a Elías de decir: dame tu poco, dame tu poco. Es lo mismo que pasa hoy. Dios a veces permite cosas incómodas, inconfortables, difíciles. Y en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos donde estamos tal vez perdiendo la mente, a veces en nuestros momentos donde sentimos que nada hace sentido, en esos momentos oscuros, dice el Señor: toma un paso de fe, toma un paso de fe. Y ahorita el paso de fe de nosotros es la ofrenda de amor por la casa. Pero no se acaba ahí. Tal vez hay pasos de fe que el Señor te ha estado pidiendo en tu corazón que tomes en tu vida personal. Tal vez hay muchos de aquí de ustedes que Dios les ha dado pasos de fe que tomar. Y son difíciles. Son inconfortables. No nos gustan porque no se alinean a nuestra preferencia, o a nuestros gustos, o a nuestros planes, o, este es mi favorito, nos alinean a nuestro tiempo. Lo que el Señor dijo, not yet, todavía no, tú le quieres decir que sí, ahorita. Porque somos una generación que nos gusta todo microwave, ¿verdad? Meter la comida 1 minuto y ya estuvo. Pero Dios no es un Dios de microwave, es un Dios de horno. Él toma su tiempo para prepararte, para cocinarte bien. Porque el microwave es interesante. Si tú metes una pizza en el microwave, la orilla te sale calientísima, pero el centro y adentro está todo frío. Y a veces nosotros somos como una pizza en el microwave. Por fuera nos vemos calientitos y cocinados, pero por dentro estamos crudos, todos fríos, frozen. ¿Han probado eso ustedes? Donde toca, pero cuando le dan la primera mordida a la pizza, toda fría. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos sometemos al proceso de Dios y queremos hacerlo. Pero el proceso de Dios está lleno, está lleno. Listen, look at me. El proceso que Dios te pone está lleno de decisiones difíciles. El proceso de Dios es difícil, te confronta, te toca la llaga a veces. Las cosas que tú quieres enterrar para que nadie sepa. Las cosas que tú no quieres enfrentar porque tú no quieres saberlo tampoco. Esas cosas que tú quieres esconder en el proceso, Dios las trae a luz. Y hay decisiones incómodas, decisiones difíciles. Y a veces nuestras decisiones son como la de esta mujer. Ser un momento de necesidad. Y Dios dice, en tu necesidad, da. Entonces, como esto es entre tú y Dios, algo que tú tienes que entender, y algo que quiero que toda nuestra iglesia entienda, es que nosotros nunca podemos, como líderes, obligarte a dar. Ni podemos manipularte. Ni forzarte. Es imposible de que nosotros te presionemos a dar. No podemos. Porque lo último que nosotros queremos ser es ser una iglesia legalista que te obliga a hacer lo bueno sin que tu corazón esté conectado. Esos son sacrificios que no valen. Entonces, por eso, el próximo paso que cada uno de ustedes tiene que tomar es bien simple. Todo este mes,
en oración, pídanle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé? Todo este mes. Ahora, muchos de ustedes dicen, sí, amén, lo voy a hacer. Y nunca lo hacen. Solo oran por lo que necesitan. Si se recuerdan orar. O cuando están en necesidad, solamente cuando necesitan algo de Dios, oran. Pero yo quiero y los quiero retar, que eso cambie en este mes. Que en este mes ustedes se disciplinen a orarle al Señor todos los días para decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé? ¿Saben qué? Pongan una alarma en su celular para que todos los días ustedes puedan orar a la misma hora para pedirle al Señor, Señor, deposita en mí qué es lo que tú quieres que yo dé. Porque hay unos hermanitos que de buena voluntad dan lo que no deben de dar. Dan más de lo que deben de dar y después de la ofrenda viven sufriendo toda la vida. Porque dieron todos sus ahorros y el Señor nunca les pidió todos sus ahorros. Y viven mal después. No pueden alcanzar y después se enojan con Dios y dicen, yo di todo y tú no me supliste nada. Pero es que la fe no es, a veces la fe, nosotros tenemos una interpretación muy rara de lo que es la fe. La fe es actuar en lo que Dios te pide. A veces los hermanos, a veces los muchachos, ¿verdad? Cuando terminaba el culto, la experiencia, decían, algunos de nosotros íbamos al restaurante y algunos de ellos no tenían dinero ni trabajaban, pero se iban al restaurante. Y yo les preguntaba, ¿y cómo vas a ir con todos? Y me decía, es que voy por fe, yo sé que alguien me va a pagar. Yo voy por fe porque sé que me van a pagar. Y les funcionó hasta que yo les dije a los demás, no le paguen. Porque eso no es fe. Esas son malas costumbres raras. Entonces una vez iban y dijeron, hoy voy por fe, pastor, voy por fe. Y yo dije, una buena lección te van a dar ahorita. Y no le pagaron la cena. Porque son malas costumbres. La fe no es hacer cosas locas en el nombre de Jesús. La fe es obedecer de hacer las cosas locas cuando Jesús te lo pide. Cuando es Dios por medio de tu relación personal que te las pide. Entonces, para la ofrenda de amor por la casa, yo no quiero que nadie aquí, ninguno de los líderes pueden decir, tienes que dar tal amount. No quiero que des, no quiero escuchar que ningún líder diga, vas a tener que dar esta cantidad, o tanto, o aquí y asá. No. Aquí el único que debe de decidir cuánto nosotros vamos a dar es Dios. Dios. Tú con Dios. Porque algunos dan además y otros dan muy poco. Y no es un sacrificio. No es un sacrificio para ellos. Y nuestra ofrenda que nosotros queremos dar por amor por la casa, tiene que haber una tensión a veces. Cuando el Señor nos dice, nosotros a veces tenemos que sentir esa tensión. Sí, that's a lot, pero si no hay esa tensión, no es un sacrificio. Si te es cómodo darlo, no es sacrificio. Y lo que nosotros queremos hacer no es dar una ofrenda regular, sino que es una ofrenda extravagante. Hay 3 niveles de generosidad que nosotros podemos practicar como cristianos. El primer nivel es las ofrendas. Y aquí es cuando nosotros damos regularmente. Tal vez no has puesto una cierta cantidad en tu corazón, sino que tú das, pasa la ofrenda, tú das tus $5, tus $3, tus 10, algunos 20, algunos 50, lo que tú sientas. Esas son ofrendas, donde damos ofrendas. No hay ninguna cierta cantidad, no hay un compromiso, sino que es una ofrenda. Algunos hermanos ofrendan todas las semanas en la experiencia, algunos una vez por mes ofrendan. Ese es el primer nivel de nuestra generosidad como cristianos. El segundo nivel es el diezmo. Y hay un gran debate en lo que es el diezmo. Algunos cristianos creen que se debe de diezmar, otros cristianos piensan que no se debe de diezmar porque es algo del Viejo Testamento. Tengo toda una serie en YouTube acerca de eso. Pueden ir a ver toda esa serie para que tengan un entendimiento bíblico de por qué nosotros diezmamos, por qué practicamos el diezmo. Ahora, si tú no sabes qué es el diezmo es bien simple. El diezmo es dar el 10% de tus finanzas, de lo que tú recibes en tu trabajo y ofrecérselo a Dios porque tienes el entendimiento que no es tuyo, sino que es de Él.
todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros. Ya, pero es que yo trabajé, yo tengo el trabajo, yo me levanto todos los días. ¿Quién te puso el cerebro en el cráneo? ¿Quién te levanta todos los días? Con un dolorcito de espalda, te quedas acostado todo el tiempo. Tú eres así de frágil. ¿Qué pasa si paras de respirar? ¿Quién te da el aire que tú respires todos los días para levantarte? Dice la palabra de Dios que el movimiento viene de parte de Dios. ¿Quién es el que nos da el movimiento, la vida, todas esas cosas para poder respirar? Es Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, y todo lo puedes escuchar en la serie en YouTube, que todo le pertenece a Dios. Entonces, nosotros venimos de un principio de generosidad y de honra donde nosotros decimos, si yo tengo esto, es por Él. Y de agradecimiento y de fe, por fe, esto es por fe, le voy a dar lo que le pertenece a Él. Y lo que el Señor pide por medio de su palabra es 10%. Ahora, todos los cristianos que les cuesta entender eso y se ponen todos incómodos aquí en el corazón. Hay un problema. Te voy a decir cuál es el problema. Es lo que describió Jesús. No hay otra figura moral que describe el corazón como lo describe Jesús. Y esto es lo que Jesús dijo acerca de este tema. No puedes servir a Dios y al dinero. ¿Por qué Él decidió poner en contraste a Dios y al dinero? ¿Por qué es que Jesús no dijo, no puedes servir a Dios y al diablo? O a Jesús y al ídolo. O a Jesús y tu trabajo. ¿Por qué es el dinero? Porque no hay nada más en este mundo. No hay nada más que a veces toma nuestro corazón y toma nuestra confianza que el dinero. Lo que compite con Dios en nuestro corazón a veces ni es el diablo ni la tentación, es el dinero. Nosotros a veces ponemos nuestra confianza en el dinero más que en Dios. Y cuando hay un ser humano que pone toda su confianza en el dinero, cuando tenemos conversaciones así, nos pellizca el corazón. Y nosotros decimos, no me toques a mi Dios. Y lo protegemos. Nos ponemos inconfortables porque se ha hecho el Dios en el cual hemos confiado. Es interesante, como cristianos a veces ponemos nuestra confianza en Dios toda nuestra vida eterna. Pero cuando Dios nos habla de su palabra, nos molestamos. ¿Cómo es que le podemos confiar toda nuestra vida a Dios, pero no le podemos confiar nuestras finanzas a Dios? Entonces, hay 3 niveles. El primero son las ofrendas. El segundo es el diezmo, que es el 10% que nosotros decimos, esto te pertenece a ti. Esto lo damos a ti, a tu obra, a tu casa. Esto te pertenece a ti. Y el tercer nivel son las ofrendas extravagantes. Y eso lo vemos por todos lados en las escrituras. Todo eso está en YouTube, lo pueden buscar ahí, donde hemos hecho un estudio profundo acerca de esto. Vemos que el rey David dio su ofrenda extravagante para que el templo se pudiera construir. Vemos también en los profetas, decían, ¿cómo es que, donde Dios decía, cómo es que ustedes viven en casas buenas, pero mi casa está toda deshecha? Vemos también que Salomón ofreció una ofrenda tan extravagante que a saber cuánto sería en cantidad de hoy, el primer día de su reinado. Hay ofrendas donde hay reyes. El rey Ezequías, dio también una ofrenda extravagante. Son momentos donde nosotros damos sacrificialmente a las cosas de Dios. Y eso es lo que vamos a practicar todos los años en Crave Church. Donde nosotros queremos invertir en la visión de nuestra casa. Queremos que la casa de Dios sea próspera. Queremos creer en la visión. Queremos amar la visión. Queremos proteger y hacer crecer y cultivar la visión de nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia no solamente es una iglesia local. Nuestra iglesia es una iglesia global. Vamos a alcanzar almas por todos lados. Y no solamente lo he dicho, sino que lo estamos viviendo. Tengo sorpresas tan grandes para darles. Y es lo que les dije la semana primera de esta serie. Y yo quiero compartirlos, pero tengo que compartirlos en la tercera semana. Pero vienen cosas tan poderosas. Vienen cosas tan maravillosas,
tan grandes. Nuestra iglesia no solamente se va a quedar aquí. Nuestra iglesia se va a expandir por todo lado alrededor del mundo. Van a haber almas por todos lados que van a venir a los pies de Cristo por medio de ese ministerio. Pero nosotros tenemos que saber cómo invertir y amar la visión. Todo lo que nosotros amamos, en eso invertimos. Entonces, tal vez muchos de ustedes ahorita están en una lucha y están preguntándose, ¿confío en esto o no? ¿Le hago caso a este muchacho joven que está predicando locura? ¿Es esto Dios? Y lo interesante es que en esta área es la única área donde Dios te dice, pruébame. Test me. Es la única área de nuestra vida donde Dios dice, pruébame. Yo no tengo un trabajo que me paga el gran montón. Nuestra familia tampoco. Pero algo que siempre hemos practicado en nuestra casa es la generosidad. Y porque nosotros siempre hemos sido generosos en nuestra casa, yo te puedo decir que mi propia vida y la de mi familia es un testamento de que no nos falta nada y tenemos más que lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y así como le cumplió a la viuda, porque Dios siempre hace lo que Él promete, así te cumple a ti y a mí. Cuando nosotros obedecemos y tomamos pasos de fe que a veces aparentan ser locos. Entonces lo último que te digo es esto. En este mes, ora. Nosotros nunca te vamos a manipular. Tampoco te vamos a decir, tenés que dar una ofrenda. Y si no das una ofrenda, no sos parte de nuestra iglesia. Nunca te vamos a decir eso. Nunca te vamos a tratar así. Esto es tu decisión. Esto es algo personal. Algunos de ustedes van a tener fe y lo van a hacer. Yo puedo ver en mi mente a la gente en Honduras. Tal vez algunos de ustedes no tienen muchos recursos. Tal vez ustedes no tienen muchas conexiones. Tal vez muchos de ustedes las finanzas están por los suelos. Pero yo veo a gente en Honduras diciendo, no, yo voy a obedecer. Y yo los veo tomando pasos de fe. Y veo la mano de Dios sobre sus vidas. Y Dios los va a respaldar y Dios los va a bendecir en el nombre de Jesús. Y Honduras, nosotros no les estamos diciendo den porque necesitamos de ustedes. Nunca. Al revés. Todo nuestro ministerio allá en Honduras, nosotros hemos sido los que siempre le hemos dado al ministerio de Honduras a muchos de ustedes. Y siempre continuaremos dándoles. Entonces yo no quiero que ninguno de ustedes allá en Honduras diga, esto no solamente nos están pidiendo. No. Yo quiero que tú experimentes a Dios a otro nivel. Que tú veas su fidelidad. Que tú veas su mano en tu vida. Y lo vas a ver si obedeces y tienes fe. Amén. Lo último que les voy a decir es esto. Hay un versículo que estaba leyendo en Hechos 18 y dice esto. No tengas miedo. Habla con libertad. No te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Este versículo a mí me impactó un montón. Y no sé en qué momento algunos de ustedes están ahorita donde tal vez es un poco difícil. No sé si algunos están pasando cosas malas, fuertes, pero siento que el Señor nos ha dado rema por medio de este versículo, por lo menos a mi vida. Y lo que siento que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros es eso. Si están en un momento de temor, donde hay duda o ansiedad, o donde están inseguros en el momento que Dios los está poniendo ahorita, siento que el Señor les está diciendo hoy a ustedes, y me lo dijo a mí, no tengas miedo. Han venido momentos donde el futuro
me espanta. A mí, personalmente. Donde el futuro y toda la bendición que viene a veces me pone nervioso. Digo yo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué puede pasar si? ¿Y cómo vamos a sostener? ¿Y cómo vamos a mantener toda la bendición que viene? Y me pongo nervioso. ¿Y cómo vamos a organizar bien? ¿Y cómo nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Y qué pasa si? Y es un montón de nervios, ansiedad. Pero siento que el Señor me calmó todos mis nervios. Porque a veces nosotros estamos en un momento de bendición, pero estamos viviendo oscuridad aquí. Podemos estar en una temporada de prosperidad, pero estamos con ansiedad en la mente. Y yo no sé en qué momento te encuentras tú hoy, no sé en qué momento se han de encontrar ustedes hoy, pero lo único que les puedo decir es esto, que la palabra del Señor no te dice a ti y me dice a mí hoy, no tengas miedo. Y no tengas miedo y habla, porque mucha gente me pertenece a mí en esta ciudad. Y en octubre vamos a ver a un montón de gente que va a venir a Cristo, van a dar sus vidas. Lo creo, lo sé, lo siento y vamos a ver cosas maravillosas en octubre. Entonces, Dios quiere hacer cosas muy tremendas, pero necesita nuestros pasos de fe. Y una de esas cosas es que Él se quiere mover por medio de tu fe, de tu servicio, por medio de tu participación, por medio de tu oración. ¿Cuántos de ustedes están llegando a los cultos de oración? Amén. ¿Cuántos de ustedes están viniendo a la experiencia de entre semana? Midweek. El Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Sabe por qué? Él se quiere mover. Amén. Él quiere que tú no tengas miedo, sino que tú sigas adelante. Porque Él se quiere mover por nuestra fe, nuestro servicio, nuestro tiempo y por nuestra generosidad. Amén. Amén. Entonces quiero que oren todos los días esta semana y le pidan al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo dé? Ustedes órenle, ustedes pídanle a Él, porque puede ser que den demasiado, puede ser que den muy poco. Yo quiero que ustedes den la voluntad de Él. Amén. Que sea el Señor que les ponga a ustedes el deseo y lo que ustedes deberían de dar sacrificialmente. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas el que nos hable a nosotros. Que seas tú, Señor, el que ponga en nuestros corazones el deseo de ser generosos, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en medio de Crave Church. Y te doy gracias de antemano por todo lo que tú vas a hacer en este tiempo que nos viene y se nos acerca. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros escuchemos claramente tu voz. Que seas tú, Señor, el que nos hable. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén.